días, bienvenidos al Ecuador de la presente semana, hoy miércoles 18 de julio de 2012. Jesús Ángel Benito Guía les habla a las 4 horas y 59 minutos del horario internacional GMT. Vamos a analizar los principales pares de divisas, el oro y la plata para el día de hoy, pero antes y como siempre le echamos un vistazo al calendario económico para ver qué datos fundamentales importantes vamos a conocer en el día de hoy. 8:30 GMT en el Reino Unido, datos de empleo, cambian las peticiones de desempleo y la tasa hilo de desempleo. Atentos a los cruces con la libra esterlina. En el mismo horario y en el Reino Unido también vamos a conocer las minutas del Banco Central de Inglaterra, de la última reunión que tuvo el Banco Central de Inglaterra. Así es que atentos a las 8:30 con los cruces de la libra esterlina. A las 9 GMT en Suiza vamos a conocer el índice ZEW de expectativas económicas para el mes de julio. 9 GMT. En el mismo horario y en la zona euro conoceremos los productos acabados en construcción, dato que últimamente lo tienen muy en cuenta los inversores, a las 9 GMT. Ya en preapertura americana, 12:30 en Estados Unidos, inicios de viviendas nuevas pertenecientes al mes de junio. A las 14:30 en Canadá conoceremos el informe de política monetaria del Banco Central de Canadá. Recordemos que tuvimos la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Canadá también esta semana. Y a las 18 conoceremos el libro Base de la Fed. Dato importante también ya para cerrar la sesión americana a las 18 GMT. Bueno, vamos sobre los gráficos. Recordarles que esta tarde también, si quieren asistir, el equipo de Forex Índices va a dar una conferencia online, conferencia educativa a través de la empresa FX Strip. Si quieren asistir, se pueden registrar y pueden pues hacer las preguntas que quieran en la conferencia. Bueno, vamos a ver el eurodólar. Sigue su movimiento de recuperación alcista. Vemos cómo esta mañana ha tenido un precio de apertura en la zona del 1.23, exactamente. El precio de apertura para el día de hoy lo tenemos en el 1.2296. Cotiza a la baja y se apoya en el primer soporte de categoría intermedia que tenemos para el día de hoy en el 1.2276. Si lo pierde este nivel, vamos directamente a un nivel de congestión de mediano plazo en el 1.2254. Quebrado el mismo, testearíamos tres soportes de categoría intermedia, todos ellos, 1.2221, 1.2196 y 1.2173. Quebrado este, nos llegaríamos ya al principal soporte para el día de hoy, que lo tenemos en el 1.2154, con gestión de mediano largo plazo a 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consigue rebotar en el soporte de categoría intermedia que lleva testeando desde hace media hora, si consigue rebotar al alza de este nivel del 1.2276, lo primero que se va a encontrar, la primera barrera que nos vamos a encontrar, el 1.2296, precio de apertura de la jornada. Desde ahí nos vamos a la congestión de mediano plazo que tenemos en el 1.2325. Recordemos que en pasadas jornadas, el día 8, 9 y 10, fue clave para sujetar a la cotización del par. Atentos a este nivel 1.2325. Una resistencia de categoría intermedia la vamos a encontrar en el 1.2356. La siguiente, congestión de mediano largo plazo, la más importante del día, 1.2380. Otra de categoría intermedia nos la topamos en el 1.2419 y la última, congestión de mediano plazo en el 1.2451 a 170 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, la primera resistencia, precio de apertura de la jornada, 1.2296. Por la parte de abajo, nivel que está soportando de momento a la cotización del par a estas horas, 1.2276. Son los niveles inmediatos a vigilar. Vamos con el par libra-dólar. El par libra-dólar mantiene un movimiento bajista con respecto de su precio de apertura, que para el día de hoy lo tiene un poquito por debajo del nivel de congestión de mediano plazo del 1.5676. Exactamente, el precio de apertura lo tenemos en el 1.5664. Vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre el nivel de congestión de mediano plazo 1.5676, que fue clave para sujetar a la cotización del par al alza en la apertura asiática del día 17. Atentos a estos detalles.
y entre el precio de apertura de la jornada. Esta franja de 12 puntos, repito, la vamos a delimitar como zona muerta inoperable y de hecho ya se está comportando como tal. Cotiza a la baja y el primer nivel de soporte de categoría intermedia lo encontramos en el 1.5629. Quebrado el mismo, nos vamos a la principal barrera de resistencia del día, con gestión de mediano largo plazo, 1.5604. Un soporte de categoría intermedia nos lo topamos en el 1.5569. Desde ahí nos vamos a un nivel de congestión de mediano largo plazo, 1.5540. Y el último soporte, precio de apertura anual 1.5508 a 140 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, la cotización del par debe de quebrar al alza la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el nivel de precio de apertura del 1.5664 y el nivel de congestión de mediano plazo 1.5676, que de momento es lo que está sujetando a la cotización del par al alza. Tan solo si se posicionara por encima del 1.5676 tendríamos posibilidades de movimientos alcistas hacia el 1.5701 y 1.5724. Quebrada esta resistencia de categoría intermedia, nos llegaríamos a la principal resistencia del día, que la vamos a encontrar en un nivel de congestión de mediano plazo 1.5749 a 100 puntos de la cotización actual. Quebrada esta barrera, vamos a buscar una resistencia intermedia en el 1.5741 y la última en el 1.5825 con gestión de mediano plazo a 175 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, imprescindible, la cotización debe de posicionarse por encima del 1.5676. Mientras tanto, no vamos a ver movimientos alcistas para el par en la jornada de hoy. Por la parte de abajo, el primer soporte inmediato a vigilar, 1.5629. Y atentos, como comentaba, porque se van a publicar a las 8:30 GMT datos muy importantes en el Reino Unido. Vamos con el euro-yen, movimiento bajista al que mantiene la cotización del par a estas horas con respecto de su precio de apertura de la jornada. Vamos a colocarle primeramente las resistencias. Como apreciamos en la imagen, el precio de apertura lo tenemos en los 97.23, un poquito por debajo del nivel de congestión de mediano plazo de los 97.30. Es una franja de 7 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy, que va a ser clave, como ya lo ha sido en la sesión asiática y como ya lo fue en la sesión de ayer en la sesión europea. También lo fue en la apertura semanal. Atentos, porque este nivel de congestión de mediano plazo está siendo la barrera infranqueable esta semana para la cotización del par euro-yen. En estos momentos testea el primer soporte de categoría intermedia que tenemos en los 97.00. Si consigue rebotar al alza, la primera barrera de resistencia que se va a encontrar 97.30. Atentos, repito, a esta doble barrera que tenemos entre el precio de apertura de la jornada 97.23 y 97.30, franja de 7 puntos, porque va a ser clave y determinante. Si consiguiera posicionarse por encima de los 97.30, vamos a buscar dos resistencias de categoría intermedia, 97.72 y 97.96. Si consigue posicionarse por encima de este nivel intermedio, nos encontramos con una resistencia con gestión de mediano plazo 98.16, de donde fue rechazada la cotización el pasado día 9 de julio a la baja. Atentos a este nivel también. De los 98.16 testeamos una resistencia intermedia en los 98.52 y la última y principal del día 98.75, con gestión de largo plazo a 175 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar a la baja el nivel de soporte de categoría intermedia que está testeando en estos momentos en los 97.00. Si consigue posicionarse por debajo de este nivel, testearíamos un soporte de categoría intermedia en los 96.76. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de soporte del día, con gestión de mediano plazo 96.53. Dos soportes de categoría intermedia los encontramos en los 96.26 y en los 95.03. Atentos a este soporte, porque también ayudará a ejercer fuerza esta línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que en los últimos días está siendo clave para la operativa del par. 95 o 93
soporte importante para el día de hoy, y el último congestión de mediano plazo en los 95,59, 95,60 yenes por euro a 140 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba vigilen con lupa los 97,30 porque puede ser la clave de la operativa del par para el día de hoy al alza. Por la parte de abajo, mientras no se posicione por debajo de los 97,00, no vamos a ver movimientos bajistas más importantes. Vamos con el par libra-yen. Movimiento bajista también el que mantiene la cotización del par a estas horas con respecto de su precio de apertura, que para el día de hoy lo tenemos por debajo, por encima de un nivel de congestión de mediano plazo. El precio de apertura lo tenemos en los 123,87, 7 puntos por encima de este nivel de congestión de mediano plazo que está siendo clave en las últimas jornadas para sujetar a la cotización del par al alza. Atentos a esta doble barrera, zona muerta inoperable entre los 123,87 y 123,80, porque va a ser clave para la operativa del par. De momento cotiza por debajo de la misma. Se apoya en el primer soporte de categoría intermedia, 123,59. En caso de que lo pierda, vamos a buscar otro soporte de la misma categoría en los 123,25. El principal soporte del día, sin duda alguna, 122,86, congestión de mediano plazo, y dos soportes más de categoría intermedia nos los vamos a topar en los 122,63 y 122,22 a 140 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consigue rebotar en el nivel de soporte de categoría intermedia que está testeando en estos momentos a la baja, y de momento parece encontrar apoyo firme en el mismo, si consigue rebotar de los 123,59 al alza, vamos a buscar la doble barrera que va a ser clave para el día de hoy. Un posicionamiento por encima de los 123,87, precio de apertura de la jornada, nos llevaría a testear una serie de 4 resistencias, todas ellas de categoría intermedia: 124,15, 124,49, 124,80 y 125,11. Quebrada esta resistencia, la cotización se llegaría a una congestión de mediano plazo que tenemos en los 125,48 a 180 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, imprescindible, la cotización debe de posicionarse y quebrar con firmeza el precio de apertura de la presente jornada, 123,87, si quiere tener movimientos alcistas para el día de hoy. Por la parte de abajo, el primer nivel inmediato a vigilar, 123,59. Bueno, vamos con la plata y el oro a ver qué movimientos nos están ofreciendo a estas horas de la mañana. Vamos con la plata. Primeramente, cotiza a la baja con respecto de su precio de apertura, que para la presente jornada la plata lo tiene en los 123,34, en los 27,34. Cotiza a la baja, el primer soporte importante, congestión de mediano plazo, 27,09. Quebrado este soporte, nos vamos directamente al principal del día en los 26,70 dólares por onza, congestión de mediano largo plazo, principal soporte del día. Por la parte de arriba, si la cotización de la plata quiere evolucionar al alza, lo primero que debe de hacer es posicionarse por encima del precio de apertura de la jornada, 27,34. Va a ser la primera resistencia inmediata que se va a encontrar la cotización de la plata. Desde ahí nos vamos a la siguiente de categoría intermedia, 27,61, la última y principal del día, 27,86, precio de apertura anual, que ayudará a ejercer fuerza de resistencia también la línea de tendencia alcista de largo plazo. Repito, 27,86, principal resistencia del día, precio de apertura anual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, precio de apertura de la jornada, 27,34. Por la parte de abajo, congestión de mediano plazo, actuando como primera barrera de soporte, 27,09. Vamos con el oro para terminar.
El oro cotiza a la baja con respecto de su precio de apertura del día de hoy, que lo tiene en los 1.584. Cotiza a la baja y muy cercano del primer soporte con gestión de mediano plazo de los 1.577. Si rebotara al alza de estos niveles en los que cotiza en estos momentos, la primera resistencia se la va a encontrar en el precio de apertura de la jornada 1.584. Otras dos resistencias de categoría intermedia nos las vamos a topar en los 1.592, en la zona psicológica de los 1.600, que coincide con una resistencia de categoría intermedia, y la última y principal del día, precio de apertura anual, $1.608 por onza. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del oro es quebrar a la baja con decisión el nivel de congestión de mediano plazo que está actuando como primera barrera de soporte inmediata, 1.577. Quebrado este nivel, vamos a buscar dos soportes de categoría intermedia, los 1.568 y 1.560. Quebrada esta barrera, nos vamos a la última y principal soporte del día, $1.550 por onza con gestión de mediano plazo. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, precio de apertura de la jornada, 1.584. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 1.577 con gestión de mediano plazo. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 17 de julio de 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, nos la pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Y ya saben, si quieren asistir esta tarde a la conferencia a través de FX Street, pueden hacerlo con toda normalidad y realizar las preguntas que deseen. Muchísimas gracias y hasta mañana.